Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hablar ahora sobre las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que es un tema importante, este, que está dentro de lo que es todo lo que venimos hablando sobre el sistema nervioso, ¿cómo es? Endocrino, ¿sí? Bien, hoy nos toca hablar, después que hablamos sobre todo lo que era el sistema endocrino en general y su relación con el sistema nervioso y lo que era el sistema neuroendocrino, que era la relación justamente entre el sistema nervioso, dado principalmente por el hipotálamo, y el sistema endocrino en relación principalmente con la hipófisis, que era como la glándula madre que regulaba el resto de las glándulas del organismo. Ahora vamos a hablar más específicamente en este caso, de las glándulas suprarrenales, que tienen una importante función dentro de la regulación de las funciones del organismo. Bien, desde el punto de vista anatómico, cada una de estas glándulas suprarrenales, justamente como su nombre lo indica, descansan sobre el polo superior de ambos riñones. Tenemos una derecha y una izquierda, ¿sí? Tienen una forma de pirámide aplanada, miden alrededor de 3 a 5 centímetros de alto por 2 a 3 de ancho y 1 centímetro de espesor. Pesan entre 3,5 a 5 gramos en el adulto, ¿sí? Se van a dividir en dos partes, las glándulas suprarrenales, en una que es la corteza, ¿sí? Y en otra que es la parte más externa, en este caso, ¿sí? Y otra que es más interna y en el medio que se llama médula suprarrenal, ¿sí? Que ambas se encargan de liberar distintos tipos de hormonas. Esta glándula suprarrenal va a estar relacionada, ¿sí? Primero, obviamente, con el riñón hacia abajo porque se apoya sobre el polo inferior de estos riñones. Luego, hacia adelante, la glándula suprarrenal derecha va a estar en relación principalmente con el lóbulo hepático derecho y con la vena cava inferior. En cambio, la izquierda va a estar en relación principalmente con el páncreas, el estómago y el vaso en algunas ocasiones. Hacia atrás, ambas se van a relacionar con el diafragma, ¿sí? Van a estar rodeadas estas dos glándulas por lo que es la cápsula adiposa del riñón, ¿sí? Que la incluye dentro de su fascia, pero van a estar separadas del riñón por un fino tabique que la diferencia. Este es un esquema, obviamente, de la relación que hay entre una glándula suprarrenal y la otra. Acá este es el lado derecho, ¿sí? Este es el riñón, ¿sí? Acá tenemos la glándula suprarrenal, ¿sí? La vena cava inferior, el lóbulo derecho del hígado. Estas son las relaciones anteriores, entonces, con la glándula suprarrenal derecha, ¿sí? En este otro lado vemos la glándula suprarrenal izquierda, el riñón, acá está la glándula suprarrenal, y ahí retraído, ¿sí? Con esta valva, digamos, el páncreas, el vaso, y bueno, acá adelante estaría el estómago. Esas son las relaciones anteriores principalmente, y hacia atrás, como habíamos dicho, con el diafragma. ¿Cómo va a estar irrigada la glándula suprarrenal? Esto es importante, porque obviamente todos los órganos dependen de sus funciones de acuerdo a la vascularización y a su inervación. Si no, ningún órgano tendría función. Obviamente que tiene tres fuentes de la irrigación arterial. Va a depender de las arterias frénicas inferiores, que en su trayecto ascendente van desde la aorta abdominal, las arterias frénicas inferiores, y ahí en ese trayecto van dando numerosas ramas a las glándulas suprarrenales. Luego va a haber otra arteria, que es la arteria suprarrenal media, que nace directamente de la aorta abdominal y va hacia la glándula. Y luego tenemos unas ramas inferiores o arterias renales inferiores que van a dar las arterias suprarrenales inferiores, que se desprenden principalmente de las ramas polares superiores de las arterias renales. ¿Estamos? Entonces las arterias polares superiores de los riñones dan las arterias suprarrenales inferiores, ¿sí? O sea que tiene una vascularización bastante importante cada glándula suprarrenal. El drenaje venoso va a ir principalmente a la vena cava, ¿sí? En el lado derecho, porque está en íntimo contacto, como habíamos visto, que se relaciona hacia adelante con la vena cava inferior. Entonces es una vena corta y que entra inmediatamente en la vena cava inferior. En cambio, en el lado izquierdo va hacia lo que es la vena renal izquierda, ¿sí? La vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Acá podemos ver un esquema
Esto es la vena cava que está seccionada. Acá faltaría el segmento que cubre la vena, a la glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal de un lado y del otro, los riñones. Y acá vemos la irrigación arterial, que nacen de las arterias frénicas inferiores, ¿sí? Que son estas, una de cada lado, y en su trayecto van dando pequeños vasos cortos que desembocan principalmente en la parte superior de las glándulas suprarrenales, en un lado y en el otro. Luego tenemos las arterias suprarrenales medias, que nacen directamente de la aorta, se puede ver ahí, en ambos lados, al costado del tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, ¿sí? Con sus tres arterias, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. Esta es la arteria mesentérica superior, y a ambos lados las arterias renales, eh, una de cada lado obviamente para los riñones, de las cuales van a ser otra arteria suprarrenal inferior que va a la parte inferior de las glándulas, justamente, de cada lado, ¿sí? Eso es con respecto a lo que es el aporte arterial o la irrigación arterial de las glándulas suprarrenales. El drenaje venoso, como dijimos, en el lado derecho va directamente, acá está seccionada porque falta el segmento este de la aorta, de la vena cava inferior, que va directamente a desembocar en la vena cava inferior, la vena suprarrenal derecha. En cambio, la izquierda principalmente va a ir a desembocar en la vena renal, ¿sí? Izquierda en este caso, ¿sí? Esta es la vena suprarrenal que desemboca en la vena renal. Muy bien. La inervación, esto es importante, ¿sí? Porque vamos a ver ahora justamente que dentro del origen embriológico de la glándula hay un origen que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, la inervación está dada por nervios capsulares que se originan principalmente en el plexo celíaco para una inervación parasimpática, y por el nervios esplácnicos menores, ¿sí? Que van a dar la inervación simpática específicamente. Los nervios esplácnicos ingresan directamente a nivel del pedículo renal, ¿sí? Y de ahí envían pequeñas ramas, ¿sí? Que van y ingresan directamente a lo que es la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque la médula suprarrenal está compuesta principalmente por un tejido nervioso encargado de la producción de las catecolaminas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el plexo celíaco, que es un grupo de ganglios nerviosos que rodean al tronco celíaco, y de ahí van naciendo distintas fibras nerviosas a todos los órganos del abdomen, en este caso a las glándulas suprarrenales, para lo que es la inervación parasimpática. Y la inervación simpática principalmente viene de los esplácnicos menores. Este es el esplácnico mayor, y acá estaría el esplácnico menor, ¿sí? Que es donde nacen los nervios que van a las glándulas suprarrenales. Entonces, el origen embriológico está compuesto por dos porciones, la glándula suprarrenal, una que es la corteza y otra que es la médula, que tienen diferente origen embriológico. La corteza se origina del mesodermo, ¿sí? Y va a formar distintas capas, ¿sí? Que ya vamos a ver, la glomerular, la fasciculada y la reticular, que se encargan principalmente de la secreción de los mineralocorticoides, los glucocorticoides y también los andrógenos. En cambio, la médula, ¿sí? Va a tener un origen ectodérmico, como el sistema nervioso, porque pertenece justamente principalmente a la producción de hormonas que son las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina, que actúan principalmente con el sistema simpático. Desde el punto de vista histológico, acá, bueno, vemos el riñón, las glándulas suprarrenal, y en un corte vemos las dos capas bien diferenciadas, la corteza y la médula, rodeadas por una cápsula de tejido conectivo denso, ¿sí? Y si esto lo vemos histológicamente, vamos a ver que la corteza suprarrenal tiene tres porciones, tres capas diferenciadas, una que es la zona glomerulosa, que es la más externa, encargada principalmente de liberar o secretar los mineralocorticoides como la aldosterona. Luego una parte más importante que es la zona fasciculada, encargada de secretar los glucocorticoides como el cortisol. Y por dentro o más internamente tenemos la capa o la zona reticular, que se encarga de secretar los andrógenos. Y por dentro de esto tenemos la médula suprarrenal, donde tenemos las células cromafines encargadas de la secreción de adrenalina y noradrenalina. Entonces, la zona glomerular
se encarga de la secreción de mineralocorticoides, que se encargan justamente, este nombre tiene que ver con su función principalmente, que es mantener la homeostasis de los minerales. Una elevación, por ejemplo, de la angiotensina 2 en el plasma estimula la producción de aldosterona. También un déficit de sodio en el plasma produce una hipertrofia también y una hiperplasia de las células de la zona glomerular, que estimulan la formación justamente de aldosterona. Esta zona glomerular carece de una enzima que es la 17-hidroxilasa, que es la que se encarga de formar los glucocorticoides. Por lo tanto, en esta zona no se secreta glucocorticoides, solamente mineralocorticoides. En cambio, en la zona fasciculada, que es la zona media, que es la más ancha, ¿sí?, se liberan los glucocorticoides, que están principalmente encargados de la homeostasis de la glucosa. El cortisol, que es el más importante, el más abundantemente secretado, y la corticosterona. Y también se pueden liberar pequeñas cantidades de hormonas sexuales, ¿sí? El factor principal que regula la secreción de los corticoides es la hormona adrenocorticotropa o adenocorticotropina, o ACTH, o corticotrofina, liberada por la adenohipófisis. Esa es la que regula principalmente la producción de glucocorticoides por la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. La zona reticular, como dijimos, es la zona más interna, que se encarga de liberar hormonas sexuales y también algunos glucocorticoides. Esta es estimulada también, al igual que en la zona fasciculada que vimos recién, por la adenocorticotrofina, liberada por la adenohipófisis. También cuando hay un exceso prolongado de adenocorticotrofina, produce la hiperplasia y la hipertrofia de esta zona, tanto de la reticular como de la fasciculada, y liberan obviamente sea corticoides, glucocorticoides, como hormonas sexuales. Este es un pequeño cuadro comparativo, ¿sí?, de lo que estábamos hablando, donde tenemos el origen de la zona glomerulosa, que está dispuesta a las células, en este caso en forma compacta, organizadas en racimos esféricos, y liberan la hormona que es los mineralocorticoides, dentro de eso la aldosterona, que la vía de síntesis principalmente de estimulación es el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, y las funciones que va a cumplir principalmente la aldosterona es regular la homeostasis entre el sodio y el potasio, ¿sí?, o sea, retiene sodio y elimina potasio y protón. También ayuda a ajustar el volumen y la presión sanguínea, ¿sí? Justamente uno de los estímulos de todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona es la depresión de volumen sanguíneo o de presión arterial. También promueve la excreción de hidrógeno por la orina para evitar la acidosis. En cambio, en la zona fasciculada, que es la zona media de la corteza suprarrenal, acá las células están organizadas en forma de columnas rectas, ¿sí?, largas y rectas, y liberan los glucocorticoides, como el cortisol, y va a tener un sistema de regulación principalmente de retroalimentación negativa, o sea, a medida que aumentan los glucocorticoides en sangre, inhibe a la adenocorticotrofina, que es liberada por la adenohipófisis, para que deje de estimular a la zona fasciculada de la corteza para que siga liberando los glucocorticoides. O sea, se autorregula en forma de retroalimentación negativa. Las acciones que va a tener principalmente son acciones que tienen que ver principalmente con la glucosa. Es una hormona hiperglucemiante, o sea, es una hormona que actúa en forma inversa a lo que hace la insulina. Para eso produce degradación de proteínas para que formen glucosa, también produce lipólisis, también actúa, es la hormona que reacciona ante el estrés, ¿sí? También tiene efectos antiinflamatorios y depresión de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Todo eso son acciones directas de los glucocorticoides. En la zona reticular teníamos obviamente las células organizadas en forma de cordones ramificados. Se liberan los que son los andrógenos, ¿sí?, la testosterona y los estrógenos, que es estimulada principalmente por la secreción de adenocorticotrofina. ¿Qué acciones van a tener principalmente? Estimular la libido, y que luego estos andrógenos son convertidos a estrógenos, estimulan el crecimiento del vello axilar y pubiano en la pubertad.
A nivel de la médula, como dijimos, tenemos las células cromafines encargadas de la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que actúan a nivel del sistema nervioso simpático a través de receptores alfa y beta, ¿sí? Como las proteínas G, por ejemplo, que van a regular también la secreción de glucosa en el plasma, ¿sí? También son hormonas hiperglucemiantes, ¿sí? Producen también ácidos grasos y glicerol, tienen efectos cardiovasculares como dependiendo qué receptores estimulen, de vasoconstricción o vasodilatación. Bien, con respecto a los andrógenos, ¿sí? Eh, como dijimos, la corteza suprarrenal, tanto en hombres y mujeres, libera pequeñas cantidades de andrógenos que son débiles, o sea, la mayor cantidad de andrógenos lo terminan produciendo las gónadas cuando se pasa a la pubertad. Pero bueno, la glándula suprarrenal libera también andrógenos. Dentro de eso, el principalmente que libera es la dihidroepiandrosterona, ¿sí? En los hombres, luego de la pubertad, va a formarse la testosterona, que también se libera con mayor cantidad en los testículos, como dijimos anteriormente. Y en las mujeres, estos andrógenos suprarrenales tienen un papel importante porque también estimulan la conducta sexual y también son convertidos a estrógenos. Estimulan el crecimiento del vello pubiano y axilar, ¿sí? Tanto en hombres y mujeres, y es estimulada principalmente su secreción por la adenocorticotrofina, que es la hormona liberada por la adenohipófisis. Todos los corticoides, tanto mineralocorticoides como glucocorticoides y los andrógenos, son hormonas que se originan a partir del colesterol, ¿sí? O sea, son hormonas liposolubles, ¿sí? Estas son de alguna manera, la cadena, digamos, de síntesis de cada una. Como habíamos dicho, en la zona glomerular, que es la que se libera la aldosterona, faltaba una hormona que es la 17-alfa hidroxilasa, por lo tanto solamente pueden seguir este camino de secreción hasta llegar a la aldosterona, ¿sí? No puede formar cortisol ni andrógenos, ¿sí? En la zona glomerular, como habíamos dicho, que es la zona más externa de la corteza. Luego, las otras vías, como la producción de cortisol o de andrógenos, sigue tanto en la zona fasciculada como en la zona reticular. Bien, con respecto a los mineralocorticoides, dentro de eso la aldosterona, que dijimos que tiene como principal función regular el volumen sanguíneo, la presión arterial y los niveles de sodio, potasio e hidrógeno. Entonces, ante una situación, ¿sí?, en donde exista, por ejemplo, deshidratación o una hemorragia o un déficit de sodio en el plasma, ¿sí?, o sea, hay una depresión plasmática, obviamente va a haber una disminución del volumen sanguíneo, eso va a hacer que haya una disminución de la presión arterial, eso es captado por el aparato yuctaglomerular de los riñones, ¿sí?, de la nefrona, que lo que va a hacer es estimular, ¿sí?, a provocar una reacción hormonal donde va a secretar renina. Esta renina a nivel del hígado va a favorecer la producción de angiotensinógeno para que se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar por el pulmón y a ese nivel, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que esta hormona, bueno, va a tener distintas acciones. Por un lado, es un potente vasoconstrictor periférico, ¿sí?, de las arteriolas, tanto a nivel sistémico como a nivel renal, y eso va a ayudar a aumentar la presión arterial, ¿sí?, para que llegue a la normalidad. Pero también va a ir a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, en la zona glomerular principalmente, donde va a estimular la producción de aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es ir a los riñones, va a absorber, ¿sí?, a nivel del túbulo contorneado distal, va a favorecer la absorción o reabsorción de sodio y con ello va a traer agua, y de esa manera va también a aumentar el volumen sanguíneo para normalizar la presión arterial. Esa absorción de sodio y agua va a hacer que se secrete mayor cantidad de potasio e hidrógeno por la orina, ¿sí?, por una cuestión de transportadores a nivel de la membrana.
También, obviamente, un aumento en la concentración de potasio en el líquido extracelular también estimula la producción de aldosterona, para que la aldosterona elimine ese potasio y retenga sodio. Como dijimos, la aldosterona es producida en la zona glomerular, responde ante el incremento, como dijimos recién, del potasio, también a la deficiencia de sodio en plasma, a una presión arterial baja, a los estrógenos y adenocorticotrofinas elevados. Se controla por el sistema de renina-angiotensina, ¿sí?, que hemos visto. La aldosterona es el principal mineralocorticoide, como dijimos, segregado por la corteza suprarrenal, cumple el 90%, ¿sí?, de función mineralocorticoide, y el resto de su función se debe a una desoxicorticosterona con un 3% de actividad o cortisol 1000 veces más concentrado, pero no ejerce los efectos notables en vivo como los mineralocorticoides. Entonces lo que hace la aldosterona es favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Para eso, a nivel de la porción distal de la nefrona, el túbulo contorneado distal específicamente, aumenta la absorción de sodio y secreta potasio por una producción de bombas ATPasa, ¿sí?, de sodio-potasio y por canales de sodio-potasio. Entonces se absorbe sodio y se elimina el potasio. También favorece la absorción de sodio y la eliminación de hidrógeno, ¿sí?, por eso también descienden los niveles de hidrógenos en la sangre. Todos estos efectos obviamente le llevan alrededor de 60 minutos a la aldosterona. En otros sitios también provoca efectos con respecto a los minerales, por ejemplo, a nivel del colon, de las glándulas sudoríparas y salivales, también produce lo que es la reabsorción de sodio y eliminación de potasio, ¿sí? Entonces, todo esto favorece que al retener sodio se retiene agua y eso obviamente aumenta el volumen plasmático, por lo tanto lleva a normalizar la presión arterial, ¿sí? Acá tengo un pequeño esquema de lo que ocurre justamente a nivel de los receptores. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la regulación de la secreción de aldosterona por la angiotensina 2 y por el potasio? La angiotensina 2, como dijimos, es uno de los reguladores y estimuladores de la secreción de aldosterona, que lo va a hacer directamente a nivel de las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Va a ser mediado por calcio, fosfolipasa y por la proteincinasa C. Esta angiotensina 2 está asociado íntimamente a la regulación del volumen intracelular y de la presión arterial. Se activa obviamente el sistema de renina-angiotensina mediante un cuadro de hipovolemia o hipotensión que va a ir a estimular la aldosterona y va a hacer que aumente el gradiente de sodio-potasio hasta llegar a la normovolemia o la normopresión, ¿sí? Ahora, si se da en forma inversa, por ejemplo, cuando uno ingiere sodio, aumenta la cantidad de sodio en sangre, la relación se da en forma inversa, desciende los niveles de aldosterona porque obviamente no lo necesita. Ahora, el potasio también estimula, como dijimos, el aumento en la concentración de potasio en plasma, estimula la secreción de aldosterona, que va a ir a actuar también en las células en las células, perdón, de la zona glomerular. También es mediado por canales de calcio que aumentan la secreción de aldosterona, ¿sí? Este aumento de la secreción de potasio con una respuesta negativa similar a la angiotensina 2. Ahora, la adenocorticotrofina, que habíamos dicho que también puede estimular a esta zona glomerular de la corteza suprarrenal, pero para eso tiene que existir altos niveles de adenocorticotrofina, porque siempre y cuando hayan como es, valores normales, ¿sí?, de adenocorticotrofina, todo funcionará normalmente el eje de la aldosterona. Ahora, si hay deficiencia, va a disminuir, deficiencia de adenocorticotrofina, va a disminuir la respuesta de aumento de la angiotensina 2 y el aumento de la aldosterona, ¿sí? Obviamente que eso aumenta el potasio y el potasio aumenta la secreción de aldosterona, o sea, se termina siendo un camino inverso. Ahora, los niveles elevados de adenocorticotrofina, esto sí,
elevan de forma aguda la secreción de aldosterona. ¿Estamos? No necesitan ni la angiotensina 2 ni el potasio, sino que en forma aguda la adenocorticotrofina puede elevar la secreción de aldosterona, pero lo hacen generalmente en situaciones agudas, no en forma crónica, digamos. ¿Sí? Entonces, con respecto a las células juxtaglomerulares, ¿sí?, que liberan el sistema de renina-angiotensina, va a estar estimulado, ¿sí?, por ejemplo, por una disminución de la presión arterial a nivel renal, por un aumento del sodio filtrado, o sea, el sodio que se está eliminando sería a nivel de los túbulos, por el sistema nervioso simpático y por una disminución del potasio filtrado. ¿Sí? ¿Quiénes van a inhibir al aparato juxtaglomerular? El factor natriurético atrial, el aumento del potasio y la angiotensina 2 por retroalimentación. Entonces, una vez que se activa el aparato juxtaglomerular y libera renina, eso estimula a la producción de angiotensinógeno que se transforma en angiotensina 1, que luego, como vimos, va al pulmón, se transforma en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y a su vez en la glándula suprarrenal estimula a la aldosterona, ¿sí?, para que se produzca la aldosterona a nivel de la zona glomerular. También la hiperpotasemia y la adenocorticotrofina y la hiponatremia también estimulan la producción de aldosterona. La producción de aldosterona por la suprarrenal va a estar inhibida por también el factor natriurético atrial y la dopamina. ¿Sí? A nivel del túbulo contorneado distal, como decíamos, la aldosterona lo que va a hacer es retener sodio y agua y va a eliminar el potasio. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una alteración en la función de esta glándula y se produce una hiperproducción de hormonas? Por ejemplo, en este caso, tenemos lo que se llama el hiperaldosteronismo primario. Primario significa que el origen del problema está en la propia glándula, ¿sí? Por ejemplo, un adenoma productor de aldosterona. Eso se llama síndrome de Cohn, ¿sí? Es un tumor primario de la glándula suprarrenal que produce aldosterona. Este adenoma puede ser bilateral, ¿sí? No siempre, pero puede ser bilateral, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y el cuadro clínico, ¿qué va a pasar cuando hay aumento en la secreción de aldosterona? O sea, todo el sistema de retención de sodio y agua va a estar acelerado. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a tener hipertensión arterial, va a tener hipocalemia, porque al intercambiar sodio con el potasio, se va a eliminar el potasio y eso va a llevar a la hipocalemia, que se va a manifestar por debilidad muscular y fatiga. Y al haber, obviamente, poca eliminación de sodio, va a disminuir la densidad urinaria. El tratamiento, obviamente, de un tumor, en este caso como el adenoma, es quirúrgico, que generalmente tiene buen pronóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que eso esté ocurriendo? Por la hipocalemia. O sea, hipocalemia significa disminución de la concentración de potasio en sangre. Hipernatremia, o sea, un aumento en la concentración de sodio en sangre. Y alcalosis metabólica, ¿sí? Acuérdense que el sodio también hacía intercambio con el hidrógeno, se eliminaba hidrógeno y se retenía sodio, era otro de los canales que utilizaba también la aldosterona. En este caso, entonces, al eliminarse todo el hidrógeno, va a llevar a una alcalosis metabólica. Entonces, estos tres parámetros son importantes a tener en cuenta como sospecha diagnóstica. ¿Cómo podemos saber? También para hacer el diagnóstico se mide, por ejemplo, la actividad de la renina plasmática, que si es menor a 1 nanogramo por mililitro por hora, también sirve como diagnóstico, o directamente la determinación de aldosterona en sangre, que debería ser mayor a 15 microgramos en 24 horas, o de potasio en orina de 24 horas, por ejemplo, que debería ser menor a 40 micromoles por hora. Una vez que se identifica que puede estar ocurriendo este problema, o sea, de un aumento en la secreción de aldosterona, se procede a localizar el lugar de la patología, dónde está, si está en un lado, en una suprarrenal, en cuál de las dos, si es derecho o izquierdo, o si es bilateral, que puede ser también. Para eso se
También como método diagnóstico se ha propuesto una prueba de determinación de aldosterona urinaria durante una sobrecarga de sal, ¿sí? También se puede hacer tomografía axial computada que va a identificar si hay un tumor o no en las glándulas suprarrenales, cateterismo venoso suprarrenal, ¿sí? Que también ayuda a ver de qué lado se libera mayor cantidad de hormona, en este caso de aldosterona. La resección, obviamente, como dijimos, quirúrgica, puede provocar una curación del 55% y una mejoría de los síntomas en un 75%. El tratamiento con espironolactona, que es un diurético pero ahorrador de potasio, va a mejorar los síntomas en un 76%. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un hiperaldosteronismo? O sea, un aumento en la concentración de aldosterona en sangre, pero secundario. O sea, el problema ya no está en la glándula, sino que es algo extraglandular, ¿sí? O sea, una enfermedad extra suprarrenal. Se manifiesta principalmente por no presentar hipertensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, que lo que hacen es, de por sí estas patologías producen hipovolemia relativa, ¿sí? En realidad el paciente retiene mucho líquido, pero a nivel plasmático hay una hipovolemia relativa, entonces eso es captado por la nefrona y el aparato glomerular, y entonces se libera el sistema de renina que va a estimular la producción de aldosterona. ¿Estamos? Entonces en la sangre vamos a tener un aumento en la cantidad de renina y también de aldosterona, ¿sí? Ahora, cuando hay un déficit de aldosterona, o sea, un hipoaldosteronismo, esto generalmente se debe a una destrucción de las glándulas suprarrenales o adrenales, ¿sí? O sea, por una cirugía o algún tratamiento o algo, isquemia o algo que se haya provocado y haya lastimado las glándulas. También puede deberse a una deficiencia de una enzima, que es la que promueve el traspaso de la formación de la aldosterona, como la falta de 21-hidroxilasa, ¿sí? También el origen hiporreninémico, o sea, disminución en la secreción de renina, se da principalmente en los pacientes de 45 años con insuficiencia renal crónica asociada a diabetes mellitus, ¿sí? Los pacientes que están en diálisis con falta, obviamente con insuficiencia renal crónica a causa de la diabetes mellitus, hacen que no se produzca renina, por lo tanto toda la cascada de renina, angiotensina y aldosterona está alterada, por lo tanto no hay producción de aldosterona. Como síntomas, digamos, de alguna manera va a cursar con hipercalemia, o sea, al no haber aldosterona no va a haber retención de sodio y eliminación de potasio, o sea, el potasio va a estar aumentado en la sangre, va a haber hiponatremia, o sea, disminución del sodio en la sangre, y en este caso inverso a lo que pasaba anteriormente, una acidosis metabólica, porque tampoco va a haber intercambio de hidrógeno con sodio, porque todo el sodio se va a eliminar por la orina y el hidrógeno se va a retener en la sangre llevando a la acidosis metabólica. Bien, eso era con respecto a los mineralocorticoides. Ahora con respecto a los glucocorticoides, se va a producir una regulación, como dijimos hoy, de retroalimentación negativa de la regulación de la secreción de los glucocorticoides. Por ejemplo, niveles altos de hormona liberadora de corticotrofina, que es producida a nivel del hipotálamo, ¿sí? Va a cursar con niveles bajos de corticoides, ¿sí? Que promueven la liberación de adenocorticotrofina. Esto estimula la secreción de glucocorticoides a nivel de la corteza suprarrenal. O sea, cuando hay niveles bajos de glucocorticoides, ahí se va a producir una estimulación de la secreción de hormona liberadora de corticotrofina a nivel del hipotálamo, que va a ir a actuar a la hipófisis para liberar mayor cantidad de adenocorticotrofina, que va a ir a estimular la zona fasciculada, como dijimos, de la corteza suprarrenal para la producción de glucocorticoides. Hay algunos estímulos que alteran la homeostasis, ya sea por disminución, por ejemplo, de los niveles de glucocorticoides sanguíneos, o por receptores a nivel de las células, ¿sí?, neurosecretoras del hipotálamo. Entonces eso aumenta los niveles de corticotrofina
hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Que va a estar estimulada principalmente por el descenso del cortisol plasmático, que va a ir a actuar a nivel de las células corticotróficas de la adenohipófisis para la liberación de adenocorticotrofina. Ese aumento de adenocorticotrofina va a ir a actuar en la corteza suprarrenal para el aumento en la producción de glucocorticoides. Este aumento de los glucocorticoides en sangre, por un efecto de retroalimentación negativa o feedback negativo, va a ir a inhibir la producción otra vez de hormona liberadora de corticotrofina y adenocorticotrofina para que disminuya, ¿sí? Dentro de los glucocorticoides, el que más se produce es el cortisol. Como dijimos, se sintetiza principalmente en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal y un poco cantidades en la zona reticular. Los efectos que provoca o funciones que tiene son principalmente un efecto hiperglucemiante, o sea, un efecto antiinsulina con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, de grasas y proteínas. Favorece el equilibrio hidroelectrolítico, produce una estabilización de la membrana lisosomal y produce una supresión de la reacción inflamatoria y alérgica, o sea, hay una depresión de lo que es la respuesta inmunológica. Para eso se sigue este otro camino a través de la 17-alfa hidroxilasa, que va a ir al camino de la producción de cortisol principalmente. Como dijimos, está regulado por la hormona liberadora de corticotrofina secretada por el hipotálamo, que estimula la producción de adenocorticotrofina formada en la adenohipófisis, ¿sí? Que por medio de un mecanismo de retroalimentación negativa es inhibido cuando los glucocorticoides en sangre ya son altos. El glucocorticoide, por ser una hormona derivada del colesterol, no puede andar libre en el plasma, debe ir siempre unida a una proteína transportadora, porque no es hidrosoluble, es liposoluble. La ventaja que tiene estas hormonas, ¿sí? Todos los corticoides, es que atraviesan la membrana plasmática de las células y hacen su acción directamente dentro de las células, ¿sí? ¿Cómo se puede medir el aumento de cortisol? Se reflejan principalmente por la medición del cortisol libre. O sea, si bien el cortisol sérico es transportado mediante una proteína transportadora, siempre hay una pequeña cantidad que es el cortisol libre, que es el que va y provoca el efecto, digamos, ¿sí? Como, eh, como se libera, se excreta a nivel del riñón, se puede medir el cortisol urinario, también que son indicadores sensibles de hiperfunción cuando los corticoides están aumentados. Se puede utilizar también la prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotrofina para distinguir los distintos tipos de lesiones que pueden haber en la hiperproducción de corticoides, porque los corticoides, si bien se forman en la corteza suprarrenal, son estimulados, como dijimos, por la adenocorticotrofina y a su vez la adenocorticotrofina por la hormona liberadora de adenocorticotrofina. El problema puede ser secundario o terciario. Si el problema, por ejemplo, estuviera en el hipotálamo, ¿sí? O sea, hubiera un incremento de la hormona liberadora de corticotrofina, cuando uno le haga el aporte externo, digamos, de hormona liberadora de corticotrofina, no va a haber un aumento de adenocorticotrofina, porque ya de por sí ya va a estar aumentada porque ya el problema está en el hipotálamo, provocando ya aumento de esto directamente, ¿sí? Entonces eso es un hipercortisolismo terciario sería, porque no es provocado por la hipófisis, sino ya por el hipotálamo. Ahora, si el problema está en la hipófisis y uno le aporta hormona liberadora de corticotrofina, no va a haber un incremento directamente porque el problema está en la hipófisis, o sea, el efecto de la hormona liberadora liberada por el hipotálamo ya no va a hacer efecto en la hipófisis porque está alterada, el problema está ahí, que ya por sí sola está secretando adenocorticotrofina sin necesidad de recibir un estímulo externo como la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces esto habla de un hipercortisolismo secundario, ¿sí? Aumenta la liberación en forma autónoma de la hipófisis de adenocorticotrofina que estimulan la suprarrenal la liberación de
glucocorticoides. Ahora, si el problema es primario, o sea, el problema está directamente en la glándula suprarrenal, ahí uno le va a administrar hormona liberadora de corticotrofina, va a elevarse la producción de adenocorticotrofina por la hipófisis, pero no va a haber mayores incrementos en la producción de corticoides porque ya de por sí va a estar alterado por el problema que existe o la lesión que existe dentro de la glándula suprarrenal. O sea, si uno mide después de la estimulación los niveles de adenocorticotrofina van a estar elevados, porque la hipófisis va a trabajar normalmente bajo el efecto de la hormona liberadora. Como sabemos, los corticoides, como el cortisol, las concentraciones en sangre van a seguir un ciclo circadiano, ¿sí? Van a tener primero un aumento de la secreción de adenocorticotrofina entre las 4 y las 8 de la mañana, que después durante el día, hasta llegar más o menos entre las 6 y las 8 de la tarde, empieza a decrecer, ¿sí? Entonces, a la mañana, alrededor de entre las 4 y las 8 de la mañana, o sea, más o menos a las 6 de la mañana, hay niveles elevados de adenocorticotrofina, por lo tanto también de cortisol, que lo que hacen es preparar al organismo para el despertar, ¿sí? Para que uno se levante, haga sus actividades normalmente, sin problema. ¿Por qué? Porque como dijimos, dentro de las acciones que tiene el cortisol, es una hormona hiperglucemiante, por lo tanto prepara al organismo para una acción de energía. Entonces, a eso de entre las 4, 6 y 8 de la mañana se empieza a liberar, el cortisol empieza a formar glucosa en sangre, o produce una hiperglucemia, para que cuando uno se levante y haga su actividad, su trabajo, lo que tenga que hacer, no le falte energía. El problema ocurre cuando por ahí uno no se levanta. Entonces, ¿qué genera eso? Un estrés, porque el organismo se preparó para algo y uno no hizo eso, se sigue durmiendo, se sigue durmiendo o en la cama sin ocupar esa energía que se provocó, ¿sí? Que se produjo, digamos, mediante ya sea la gluconeogénesis, la glucogenólisis, etc. No la ocupa, por lo tanto, esos niveles altos de azúcar después tienen que ser almacenados. ¿Y de qué manera se almacenan? En forma de grasa, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las características del hipercortisolismo. Otro factor que aumenta la liberación, este es el ritmo circadiano, que es lo normal, digamos, cómo se regula en forma automática la liberación de cortisol en sangre. Ahora, otro factor importante es el estrés. Por ejemplo, una persona que se somete a un estrés, como una cirugía, una hemorragia, una hipoglucemia o cualquier situación que le genere estrés, va a aumentar la liberación de corticoides, que también va a llevar a una serie de efectos propios de los corticoides. Por eso se llama también la hormona del estrés. Las concentraciones de adenocorticotrofina, de cortisol plasmático y cortisol libre urinario permiten evaluar las alteraciones en la secreción de cortisol. Por ejemplo, cuando hay un déficit en la producción de cortisol, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal primaria, acá el cortisol va a estar bajo y la adenocorticotrofina elevada. ¿Por qué? Porque el problema directamente está en la glándula, que no responde a los estímulos provocados por la adenocorticotrofina. Entonces va a haber aumento en la liberación de corticotrofina, pero no va a provocar ningún efecto porque el problema está en la glándula y el cortisol se va a mantener bajo. Ahora, cuando es secundario, o sea, por ejemplo, el problema está en la hipófisis, tanto la adenocorticotrofina como el cortisol van a estar bajos, o sea, no se va a formar adenocorticotrofina directamente en la hipófisis. Por lo tanto, no va a haber estímulo en la suprarrenal, por lo tanto, el cortisol también va a seguir bajo. ¿Cómo se determina el cortisol sérico? ¿Sí? Como dijimos, el 90% va unido a proteínas, pero un 10% va libre, ¿sí? Esta forma no es metabolizada por el hígado o eliminada por el riñón. En cambio, la libre sí, es la que se puede medir. Dicha fracción entonces es inerte y funciona como reservorio principalmente, que se va como de alguna manera liberando, ¿sí? A medida que se la va necesitando. Para la determinación se utiliza la técnica de ELISA, ¿sí? O radioinmunoanálisis,
que puede dar falsos positivos elevados cuando hay otros corticoides o esteroides circulando, como la dexametasona, por ejemplo. Se puede usar la cromatografía líquida de alta precisión, que también es una técnica que es más sensible y menor rango de interferencias, ¿sí? Para medir los niveles de cortisol sérico. También se puede medir la determinación de cortisol libre en el urinario, pero bueno, solamente el 1% de la secreción suprarrenal total aparece en la orina. Como dijimos, el cortisol pasa por el glomérulo, pero generalmente es reabsorbido en forma pasiva en el túbulo contorneado proximal. En la orina de 24 horas es la muestra que hay que utilizar para hacer la determinación del cortisol urinario, ¿sí? Y se emplean tanto la técnica de radioinmunoanálisis como la cromatografía líquida de alta precisión. Ahora, el hipercortisolismo, que es el aumento en la concentración de cortisol en la sangre, ¿sí? Puede deberse a un tumor en la hipófisis que produce adenocorticotrofina, lo que induce una hiperplasia y una hipertrofia de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, que estimula la secreción de glucocorticoides. También puede deberse a un tumor ectópico que produzca adenocorticotrofina, o puede ser un tumor primario directamente en la glándula suprarrenal que produzca cortisol. Otra causa puede ser mediante la administración exógena de cortisol en los casos de enfermedades sistémicas en las cuales se usan muchos corticoides como la dexametasona, metilprednisolona, prednisolona, etc. El hipercortisolismo se llama a la enfermedad de Cushing, ¿sí? La enfermedad de Cushing es una hiperfunción córtico-suprarrenal primaria, o sea, el problema está en la glándula suprarrenal y el origen hipofisiario es la causa más frecuente, o sea que la alta producción de adenocorticotrofina estimula la producción de glucocorticoides en la corteza suprarrenal. Otra causa puede ser un tumor en el hipotálamo que produce hormona liberadora de corticotrofina que estimula a la adenohipófisis, a la liberación de adenocorticotrofina y a su vez esta a la corteza suprarrenal para la liberación de glucocorticoides. El síndrome de Cushing se va a caracterizar por una obesidad troncal, ¿sí? O sea, toda la concentración de tejido adiposo va a estar en el tronco, las piernas y los brazos van a ser flaquitos, va a tener lo que se llama cara en luna llena, ¿sí? La joroba de búfalo, que es también un acúmulo de grasa, digamos, a nivel dorso cervical. Se va a acompañar de hiperglucemia o de diabetes, ¿sí? Porque dijimos que el cortisol es una hormona hiperglucemiante. Va a tener linfopenia y reducción del tejido linfoide porque es una hormona que reduce el proceso inflamatorio y la respuesta inmunológica. Va a tener hirsutismo porque el hirsutismo es el crecimiento de vello en zonas que no son normales, por ejemplo en la mujer que le sale bigotes, barba, ¿sí? O pelo en el pecho. Eso se debe principalmente por la combinación que hay o la relación que hay entre los glucocorticoides y los andrógenos, ¿sí? Que se pueden transformar uno en otro y de esa manera provocar estos síntomas. Va a tener la piel delgada con estrías muy características. Va a disminuir la masa muscular porque obviamente hacer una hormona hiperglucemiante saca todo lo que es transforma las proteínas de los músculos en glucosa, saca todo lo que es el glucógeno almacenado a nivel muscular, como hepático obviamente, entonces va llevando una disminución de la masa muscular, va a haber una alteración en la cicatrización por disminuir todo lo que es la respuesta inflamatoria, va a haber obviamente como consecuencia de eso también de susceptibilidad a las infecciones y una pérdida de la respuesta de la sensibilidad retardada. Esta es la forma característica, las piernas delgadas, los brazos delgados y toda la obesidad troncal, ¿sí? Como vemos acá con esas estrías tan características. La cara en luna llena, ahí vemos las estrías, ¿sí? Para el diagnóstico se debe establecer si el origen es primario,
secundario o terciario, digamos, si el problema está en la glándula, en la hipófisis o en forma ectópica. Para eso hacemos la determinación del cortisol libre urinario en orina de 24 horas mediante 3 tomas diferentes. Se puede hacer también la prueba de supresión con dexametasona, ¿sí? En la cual se administra 1 miligramo por vía oral de dexametasona. Y a las 24 horas se hace una medición a las 8 de la mañana del cortisol sérico, ¿sí? Que es donde, como dijimos, a las 8 de la mañana, de acuerdo al ciclo circadiano, es donde debería estar aumentado. Se puede hacer también la prueba de supresión, pero con dosis baja de dexametasona, que es la mitad de la dosis anteriormente hecha, pero se le da cada 6 horas por 2 días. Y ahí se le mide el cortisol urinario y la creatinina. Esto puede servir entonces para hacer un diagnóstico de hipercortisolismo. También se puede hacer directamente la medición de adenocorticotrofina, entonces ahí vamos a poder saber si el problema está en la hipófisis o en la glándula, ¿sí? Por ejemplo, adenocorticotrofina elevada y cortisol sérico y urinario elevado habla de un problema secundario, ¿sí? Por ejemplo, un tumor en la adenohipófisis. Se puede realizar también prueba de dexametasona con altas dosis, que en este caso son 2 miligramos, ¿sí? Por 2 días, cada 6 horas, y que si la prueba suprime la producción de corticoides, ¿sí? El problema está en la glándula pituitaria, o sea, un adenoma hipofisiario, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí actuaría como un efecto de feedback negativo y de alguna manera disminuiría la producción de corticoides, de esteroides. Ahora, si no se logra la supresión, se piensa ya en un tumor propio de la glándula que no responde a ningún estímulo externo, sino que el problema está directamente en la glándula, ¿sí? Que produce directamente el cortisol, o un tumor ectópico, ¿sí? Productor de adenocorticotrofina que no obviamente no responde a ningún estímulo externo tampoco, ¿sí? Son tumores ectópicos. Ahora, ¿qué podemos decir del hipocortisolismo? O sea, una disminución de la concentración de cortisol en sangre. A esto se le llama enfermedad de Addison y el hipopituitarismo, ¿sí? La enfermedad de Addison es el hipocortisolismo primario, o sea, el problema está en la glándula directamente. Se debe generalmente a una atrofia de la corteza suprarrenal idiopática, ¿sí? Que puede estar relacionado a procesos autoinmunes o histoplasmosis, o por un reemplazo por un tumor metastásico o una coagulación intravascular diseminada. Eso hace que obviamente se atrofie esta zona, digamos, de la corteza suprarrenal y no haya producción de esteroides. También se puede acompañar de deficiencia de mineralocorticoides cuando hay una atrofia de la glándula completa, digamos, no solamente afecta la zona fasciculada, sino también la zona glomerular. Ahora, cuando el hipocortisolismo secundario, ya el problema está en la glándula y en la hipófisis, o sea, hay un hipopituitarismo, ¿sí? Hay un déficit o un defecto en la producción de adenocorticotrofina. En este caso, los mineralocorticoides no se ven afectados porque la adenocorticotrofina no es un regulador de los mineralocorticoides, ya que no tiene un papel importante en la estimulación de la zona glomerular, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente el hipocortisolismo? Por anorexia, náuseas, pérdida de peso, debilidad, fatiga, hiperpigmentación de la piel, molestias gastrointestinales, hipotensión, hipoglucemia, o sea, todo el efecto inverso a lo que producía lo anteriormente, que era el hipercortisolismo. En las situaciones de estrés, por ejemplo, va a haber un síndrome de llama de colapso vascular, o sea, no va a haber una reacción, ¿sí? Ante el estrés. El paciente directamente no se va a preparar ante una situación de estrés. Eso puede provocar shock y destrucción aguda, ¿sí? En el laboratorio vamos a tener hiponatremia, bicarbonato bajo, hipoglucemia e hipercalemia. Va a haber adenocorticotrofina elevada, ¿sí? Y cortisol bajo cuando la enfermedad es primaria, cuando es la enfermedad de Addison, ¿sí? Porque el problema está en la glándula directamente.
Ahora sí, en la prueba de estimulación prolongada con adenocorticotrofina no responde, es primario, ¿sí? Para hacer el origen, la diferenciación entre que el origen sea hipotalámico o hipofisiario, se puede realizar también la prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotrofina. Entonces, la destrucción de la corteza suprarrenal produce una enfermedad de Addison, que es por insuficiencia suprarrenal primaria, que se caracteriza por hipotensión, ¿sí? Eh, puede ser hasta grave y causar crisis addisoniana, ¿sí? Ahora, con respecto a la afección de la zona reticular, por ejemplo, un exceso en la secreción de andrógenos en la zona reticular produce la masculinización, también llamado síndrome adrenogenital o pseudohermafroditismo femenino, ¿sí? Donde obviamente se alteran los caracteres sexuales secundarios, principalmente en la mujer. Bien, como dijimos, en la glándula suprarrenal también se liberan otras hormonas, principalmente que están mediadas a nivel de la médula suprarrenal, que va a producir las catecolaminas, de las cuales principalmente tenemos la epinefrina o adrenalina, y en menor grado la norepinefrina o noradrenalina. La epinefrina, eh, liberada por la glándula, actúa como una hormona, como dijimos, que permite movilizar energía de sitios de almacenamiento en situaciones de estrés, como el dolor, temor, ¿sí? Nos prepara ante una situación de lucha o huida, ¿sí? Son situaciones de estrés en las que nos exponemos y ahí se aumentan los niveles de catecolamina, principalmente adrenalina. Prepara el cuerpo para una actividad muscular, incrementa el ritmo cardíaco, la presión arterial y la glucemia, ¿sí? Todo esto lo hace en conjunto también con los glucorricoides que estábamos viendo recién. La epinefrina se va a metabolizar, ¿sí? Por una enzima que es la monoaminooxidasa, ¿sí? O MAO, que va a producir dos metabolitos que son las metanefrinas y el ácido vanililmandélico, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de las catecolaminas? Son reguladoras de la glucosa plasmática, o sea, incrementan los niveles séricos de glucosa, estimulando la glucogenólisis, incremento también de la gluconeogénesis, también disminución del ingreso de la glucosa mediada por la insulina a las células musculares y adiposas. A nivel del músculo estimula la glucogenólisis también y aumenta la producción de ácido láctico, que es utilizado también por el hígado para producir gluconeogénesis. Activan a las lipasas sensibles a estas hormonas en el adipocito que catalizan la hidrólisis de los triglicéridos almacenados, también para la gluconeogénesis. También tiene efectos cardiovasculares, todo lo que tenga que ver con el sistema simpático, ¿sí? Actuando a través de receptores alfa que producen vasoconstricción, ¿sí? En los vasos sanguíneos, mientras que se actúa a nivel de receptores beta, produce vasodilatación en el músculo esquelético y en el hígado principalmente, justamente para que le lleve mayor a nivel muscular, por ejemplo, que lo está preparando para una actividad muscular. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas, ¿sí? O sea, hay una hiperproducción de catecolaminas. Generalmente afecta a personas entre la tercera y quinta década de la vida. El 90% está localizado en la glándula suprarrenal, o sea, son primarios. Pueden haber tumores extraadrenales que generalmente producen norepinefrina, no epinefrina. En el 70% de los casos, este tipo de tumores se asocia a otro tipo de tumores que son llamados neoplasia endocrina múltiple. Por ejemplo, a un hiperinsulinismo, un gastrinoma, etcétera. O sea, a otros tumores, por ejemplo, la tiroides, otros tumores endocrinos, ¿sí? El cuadro clínico, obviamente, al estar hiperactivo todo lo que es el sistema simpático, ¿sí? Va a haber hipertensión arterial, ¿sí? Aumento del gasto cardíaco y vasoconstricción periférica, cefalea, sensación de opresión en el tórax, sudoración y palidez. Se considera el diagnóstico de feocromocitoma si el cuadro clínico sugiere, obviamente, que esté relacionado a ejercicio o a estrés, o en niños con hipertensión, por ejemplo, siempre hay que descartar que no esté padeciendo un feocromocitoma.
o hipertensión severa que es rebelde al tratamiento, o en los pacientes con diabetes mellitus o estados hipermetabólicos, ¿sí? O en pacientes con otros tumores endocrinos, como dijimos anteriormente, los NEM, que son las neoplasias endocrinas múltiples. Para el diagnóstico se hace la determinación de la metanefrina, que era uno de los metabolitos de la epinefrina, y el ácido vanililmandélico también, que se lo mide en orina. Se utiliza la técnica de cromatografía líquida de alta precisión. También se puede determinar la metanefrina y el ácido vanililmandélico en suero, o directamente catecolaminas urinarias, ¿sí? Siempre estas determinaciones se deben hacer en condiciones estables del paciente. Como rango de referencia, la metanefrina en orina es de 0,2 a 2 miligramos en 24 horas, y en un feocromocitoma se lo puede encontrar hasta mayor a 1000 miligramos por día. El ácido vanililmandélico es de 7 miligramos por día, y las catecolaminas de 20 miligramos la epinefrina y 80 gramos, la norepinefrina, obviamente que van a estar súper elevados en el feocromocitoma. Los rangos de las catecolaminas urinarias a nivel sérico, las catecolaminas a nivel de la sangre, la epinefrina 110 picogramos y la norepinefrina 750 picogramos por mililitro. Después de esa determinación de análisis, digamos, en sangre, se puede hacer otros estudios adicionales para localizar dónde puede estar ubicado el tumor, si es unilateral, bilateral o exectópico, mediante tomografía, resonancia magnética o una gammagrafía, ¿sí?, con yodo 131. Uno de los tumores, por ejemplo, productores de catecolamina es un tumor maligno que afecta a los niños, que es el neuroblastoma, ¿sí? En un niño que empieza a tener síntomas de taquicardia, hipertensión arterial, etc., hay que sospechar y buscar el neuroblastoma, ¿sí? Produce catecolaminas, ¿sí? Y en ocasiones se relaciona con hipertensión arterial. El síntoma principal es el efecto de masa que ocasiona el tumor, ¿sí? Y el diagnóstico obviamente se puede hacer mediante el dosaje de ácido vanililmandélico o ácido homovanílico. Bien. Con respecto a la regulación de la corteza suprarrenal, ¿cómo se regula? Activando el eje del sistema nervioso, hipófisis y suprarrenal, ¿sí?, que hemos visto. En el hipotálamo se secretan los factores liberadores, como dijimos. Estos factores liberadores que van a ir a estimular no solamente tenemos el factor de la corticotrofina, sino también la vasopresina, que estos son estimulados por el estrés y factores químicos, nerviosos, ambientales y psicológicos que actúan sobre el sistema nervioso central e inducen a los cambios en los neurotransmisores. Estos a su vez estimulan a las hormonas hipotalámicas para la liberación de esos factores liberadores. Entonces se produce, por ejemplo, ante una respuesta ante el estrés, que es donde se actúan principalmente los glucocorticoides y también las catecolaminas, ¿sí? El estrés, es imposible eliminar todo el estrés de la vida cotidiana, ya que hay un tipo de estrés que es llamado euestrés, es lo que nos prepara para enfrentar ciertos desafíos y por lo tanto es útil, ¿sí? Ahora, cuando esto está en exceso, ¿sí?, el estrés es llamado distrés y eso sí es dañino. Cualquier estímulo que produzca una respuesta de estrés se llama estresor, como el calor, el frío, contaminantes ambientales, toxinas bacterianas. Todo eso ocasiona estrés, obviamente hace que se libere todo el sistema de glucocorticoides que estábamos hablando anteriormente. Entonces, en el cerebro, el hipotálamo envía señales a las glándulas adrenales que producen adrenalina, noradrenalina, que van a la sangre, y estas hormonas viajan y producen un aumento en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y aumento en el metabolismo, ¿sí? Para eso existen cambios corporales que están relacionados con la respuesta del estrés, llamados síndrome general de adaptación, que están controlados por el hipotálamo. Esta respuesta al estrés se da en 3 pasos. Primero hay una respuesta de lucha o huida ante una situación de estrés.
luego una reacción de resistencia y luego ya el agotamiento. O sea, todo este sistema se termina en un momento, si el estrés continúa, ¿sí?, perpetúa en el tiempo, termina agotando el sistema, ¿sí? Entonces, el estrés provoca en el hipotálamo la liberación de hormonas liberadoras, ¿sí?, de corticoides, que, que van a actuar en la hipófisis y generar la adenocorticotrofina, que actúan en la corteza suprarrenal, tanto en la corteza como en la médula, y producen glucocorticoides y catecolaminas, adrenalina, no la adrenalina. Ahora, cuando una persona está sometida a constante estrés, todo este efecto está en continuo trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el tanto contenido de glucocorticoides y catecolaminas en la sangre produce efectos nocivos, ¿sí?, o efectos colaterales, por decirlo, como ser psoriasis, alergia, fibromialgia, hipertiroidismo, cáncer, lupus, esclerosis múltiple, impotencia, sangrado uterino disfuncional, diabetes, agorafobia, trastornos en el estrés agudo, ansiedad, desórdenes obsesivos compulsivos, ataques de pánico, fobias sociales. O sea, todos esos son trastornos que ocasiona que puede padecer una persona que está sometida a tanto estrés y obviamente estar constantemente estimulada la secreción de glucocorticoides. Y la estimulación de catecolaminas te lleva a hipertensión arterial, a derrames, ¿sí?, arritmias cardíacas, a angina de pecho, fibrilación auricular, palpitaciones, problemas vasculares periféricos, taquicardia, enfermedad autoinmune, deficiencia inmunitaria. Son todos efectos como adversos o colaterales de la respuesta que se genera ante una situación de estrés cuando es crónico, dura mucho en el tiempo, digamos. También el estrés va a ir a actuar no solamente a nivel del hipotálamo y la hipófisis, sino también a nivel del tronco cerebral, en la protuberancia, donde se estimula el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, que también van a ir a actuar a nivel del aparato gastrointestinal, va favoreciendo la formación de úlceras, ¿sí?, tanto estomacales como intestinales, colitis ulcerosa, falta de apetito, síndrome de colon irritable, anorexia, bulimia, obesidad. Son todos efectos adversos colaterales en respuesta al estrés, ¿sí? Entonces, tienen que saber que una persona que venga con úlcera o con obesidad o con síndrome de colon irritable, la causa puede estar directamente en el estrés. Nunca hay que descartar como causa de estos trastornos funcionales de las distintas partes de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.